Bueno, en primer lugar, es importante saber qué es el sistema inmune o sistema inmunológico. El sistema inmune es aquel que nos defiende de ciertas condiciones como enfermedades infecciosas, como cáncer, por ejemplo. El sistema inmune está constituido por una gran cantidad de elementos que podemos reconocer como soldados pertenecientes a un ejército que producen una serie de sustancias como proteínas, como son los anticuerpos, y todos estos elementos son los que van a permitir a nuestro organismo defenderse de las enfermedades. Pero por otro lado, el sistema inmune no es un sistema perfecto. Quiere decir que puede haber alteraciones en el sistema inmune y dentro de ellas la más importante de estas alteraciones es la autoinmunidad. En las enfermedades autoinmunes, en las cuales hay entonces este fenómeno de autoinmunidad, el organismo va a producir sustancias y va a generar producción de células anormales que ya no van a estar dirigidas a la defensa de estas condiciones que se pueden presentar, sino que tienen el potencial de atacar al propio organismo. Esto quiere decir enfermedad autoinmune, una alteración en el sistema inmunológico que puede inducir enfermedad en el individuo. Bueno, esta pregunta es importante, pero es difícil de contestar. Casi todos los especialistas tenemos algo que ver con autoinmunidad. Los reumatólogos somos los especialistas más reconocidos en el manejo y detección de las enfermedades autoinmunes, pero esto no quiere decir que seamos los únicos. Enfermedades autoinmunes hay en sistema neurológico, enfermedades autoinmunes hay en la piel, hay en el sistema hematológico, hay en riñón, hay en hígado y por supuesto hay muchas enfermedades reumáticas que son autoinmunes. Entonces, como ese es mi campo, les voy a comentar sobre algunas enfermedades autoinmunes reumatológicas. Dentro de ellas están enfermedades tan conocidas y tan frecuentes como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico y otras enfermedades de la misma familia como la esclerosis sistémica o escleroderma, el síndrome de Sjögren, las vasculitis, etc. Entonces, hay muchas enfermedades que son enfermedades autoinmunes. Otras enfermedades autoinmunes muy conocidas que no son de la competencia del reumatólogo, sino por ejemplo del endocrinólogo, son las tiroiditis autoinmunes o enfermedad de Hashimoto o enfermedad de Graves. Entonces vemos que el campo de la autoinmunidad es un campo muy vasto en el que tenemos que ver varios tipos de especialistas. Dentro de las enfermedades autoinmunes más comunes, como lo dije en la pregunta anterior, están las enfermedades tiroideas como la tiroiditis de Hashimoto. Esta enfermedad de la tiroides tiene la capacidad de alterar la función tiroidea y de hacer que la persona se vuelva hipotiroidea y requiera la toma de medicamentos. Esta enfermedad la manejan los endocrinólogos. Dentro de las enfermedades reumatológicas, que es mi campo, voy a hablar de dos enfermedades que son de especial interés dentro del campo de las enfermedades autoinmunes. La primera de ellas es la artritis reumatoide, que puede afectar entre un 0.5 y 1% de la población y atacando especialmente el sistema articular, las articulaciones, pudiendo ocasionar daño o deterioro a largo plazo. Es una enfermedad muy conocida, es una enfermedad tratable y es una enfermedad en la cual ha habido avances impresionantes en los últimos 20 años en cuanto a detección y tratamientos innovadores. La segunda enfermedad de altísimo interés, porque es una enfermedad que afecta más a personas jóvenes, es el lupus eritematoso sistémico. El lupus eritematoso sistémico es la enfermedad autoinmune por excelencia. Tiene la capacidad de generar una gran cantidad de lo que llamamos autoanticuerpos, que son fenómenos muy frecuentes en enfermedad autoinmune, y de atacar una gran variedad de sistemas. Sistema nervioso central, riñón, sistema articular, la piel, incluso sistema gastrointestinal.
Entonces, por obvias razones, es la enfermedad más temida. Es una enfermedad en la cual hay desarrollos terapéuticos también muy importantes. No hay que temerle, por el contrario, hay que enfrentarle, ya que existen especialistas que están muy capacitados para su manejo, que son los reumatólogos, y tenemos una innovación, un estudio de esta enfermedad y un desarrollo terapéutico que se mueve muchísimo hoy en día. Otra enfermedad también autoinmune frecuente en el campo de la reumatología y que esta vez también afecta a mujeres, pero en rango mayor de edad, entre los 50 y 60 años, es el síndrome de Sjögren. También se caracteriza por presencia de autoanticuerpos y por ciertas características, de las cuales las más importantes son el compromiso de glándulas exocrinas, es decir, aquellas que producen elementos como saliva y como lágrimas. Obviamente puede haber también otras características que serán estudiadas por el médico tratante. Esta es la pregunta tal vez más difícil de contestar, porque evidentemente si existe autoinmunidad, podemos pensar que hay factores exógenos que van a estimular la aparición de esta autoinmunidad. Pues bien, muchas veces no los logramos identificar y diría que en la mayoría de los casos no los logramos identificar. Se han invocado factores tales como infecciones, por ejemplo, cierto tipo de infecciones virales. Se han invocado aplicación de sustancias exógenas, incluso vacunas, pero aquí no quiero entrar a hablar de este tema que es muy espinoso. También se habla de sustancias exógenas como biopolímeros o incluso los implantes de silicona, los implantes mamarios que están tan de moda hoy en día y que se han imputado como causantes entre otros elementos del famoso síndrome de Asia. Entonces hay que tener mucho cuidado realmente en la evaluación de los pacientes con autoinmunidad y en imputar o en atribuir la aparición de esta autoinmunidad a factores exógenos. Que sí lo puede haber, pero el análisis de cada paciente merece realmente un estudio muy detallado. Por otro lado, un elemento muy importante es el factor genético. Entonces, sí es importante que los médicos, dentro de nuestro interrogatorio a los pacientes, hagamos un análisis detallado de su historial familiar. Y en muchos de ellos sí encontramos que hay historia de enfermedades autoinmunes en la familia, no necesariamente la misma enfermedad. Por ejemplo, una paciente con lupus eritematoso sistémico puede tener una tía con síndrome de Sjögren, puede tener su mamá con una artritis reumatoide y así sucesivamente puede haber varios miembros de la familia directa que tengan enfermedades. Otros elementos importantes son, por ejemplo, el tabaquismo que es tan nefasto, que se ha asociado a tantas enfermedades. Pues bien, también hay que pensar en cesar el consumo tabáquico, pensando en que puede inducir autoinmunidad. No podemos hablar de una cura cuando estamos hablando de una variedad enorme de enfermedades con una presentación muy diferente. Otro de los aspectos a tener en cuenta también cuando hablamos de enfermedades autoinmunes es que todas son de amplio espectro. Quiere decir que en un extremo podemos tener enfermedades muy leves, una expresión de autoinmunidad que ni siquiera tenga manifestaciones clínicas e incluso no requiera tratamiento. Y por el otro lado podemos tener enfermedades de muy difícil control que requieran múltiples medicamentos y que por ende hagan muchísimas complicaciones. Por lo general, la autoinmunidad es difícil de controlar y no puedo hablarles de una cura en este momento, pero sí existen suficientes alternativas como para mantener bajo control dichas enfermedades, para mantener al paciente carente de síntomas, para que tenga una vida normal y pueda realizar sus actividades y hacer su vida como la desea. Entonces, hablar de cura hoy no lo podemos hacer, es decir, no existen medicamentos que realmente puedan suprimir la autoinmunidad y revertirla por completo.
pero estas enfermedades son muy variadas, de expresión muy diferentes. Algunas van a requerir tratamiento, otras no van a requerir tratamiento. Entonces no hay que hablar de curación, hay que hablar más bien de un control de la enfermedad y de devolverle al paciente su calidad de vida y su tranquilidad. Pues creo que hay que dirigirse al especialista que es. Los reumatólogos tenemos una amplia experiencia en autoinmunidad. Realmente creo que en el país somos los médicos que somos consultados, aún con pacientes que tienen expresión de autoinmunidad en otros órganos. Entonces, busquen a su reumatólogo dentro de su directorio. Él está para ayudarles en el análisis de su patología autoinmune.